y que no sea el ministro o los ministros que hagan caso a uno o a otro por permanecerse en el cargo. Que esa es la otra situación. Para no pelear con uno, para no pelear con otro, entonces le hago caso y le hago creer que mi concepto de género es esto, que mi concepto de violencia es esto, que mi concepto de tal es esto. ¿El objetivo cuál es? Permanece en el cargo. Entonces eso, Presidenta, tiene que desaparecer también en los funcionarios, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Sí le agradeceríamos, ministro, que hoy nos pudiera dar respuesta a todas las interrogantes de los congresistas, considerando que estamos en sesión extraordinaria y que ha venido con su equipo de trabajo. Tiene la segunda interrupción el congresista Francesco Petrosi. Muchas gracias, Presidenta. Brevemente, yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. La historia es tan importante como el modo en el que se cuenta. A los niños no se les puede aleccionar a no creer en el Estado. Por eso estamos como estamos. El Estado es la madre de todas las instituciones. Un ciudadano en el Perú tiene que crecer sabiendo que el Estado lo va a defender y lo va a apoyar. Yo lo que veo, sumándome a lo que dijo el congresista Mantilla, es que aquí se les está enseñando a los niños que el Estado fue el culpable de esta etapa terrorista en el Perú. Y eso es falso. El Estado reaccionó como pudo a un ataque cobarde de un grupo criminal. Aquí no hubo guerrillas. Aquí hubo terrorismo. Esto está faltando. Señor ministro, no nos venga, por favor, a decir que no hay tiempo para cambiar algo en los libros, que los contratos están listos, que no se pueden cambiar. Usted es el ministro de Educación. Usted tiene que cambiar esto. Aquí las cosas por su nombre. En el Perú hubo terrorismo, un terrorismo que casi derrumbó a las instituciones de la República del Perú. Nosotros no podemos enseñarle a los niños lo contrario, que los terroristas fueron víctimas de la falta de institucionalidad del Estado peruano. No, por supuesto que se cometieron errores y hemos de lamentarlos por el resto de nuestra historia, pero el Estado defendió a los ciudadanos del Perú de la mejor manera que pudo y se terminó con el terrorismo. Y por la falta de vigilancia en este tema, ese terrorismo, y digo la palabra bien fuerte, terrorismo, está volviendo a germinar. ¿Y ustedes les van a poner esto a los chicos en los libros? Por Dios santo, señor ministro. Por supuesto que hay que contar la historia, como en Alemania se contó la historia del Holocausto, pero se cuenta con neutralidad. Se cuenta con la intención de que el Estado siempre te va a proteger. Si tú crees que el Estado te va a anular, no tenemos dirección. ¿A dónde estamos yendo? El Estado nos va a proteger porque para eso existe. Por supuesto que tiene errores, porque el Estado, como la Iglesia, es una institución dirigida por seres humanos y los seres humanos nos caracterizamos por cometer errores. Pero por favor, atentos a la historia y a cómo se cuenta. Usted tiene en sus manos el poder de hacer que se cuente como tiene que ser. Gracias. Gracias, congresista Petrosi. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Doble micro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes al señor ministro. Buenas tardes, colegas congresistas. Creo que estamos en un punto bastante complicado, porque yo no sé cómo se pretende mejorar la calidad educativa cuando es el tema de fondo. Señor ministro, el tema de fondo es la calidad ejecutiva. Sin embargo, estamos tratando de temas periféricos, de segundo nivel, de segundo orden, frente a una realidad clara y concreta que el nivel educativo es absolutamente pobre o relativamente, en todo caso, bastante bajo. Y me queda claro, mucho más claro, porque a través de todas las observaciones a los textos escolares, usted está esgrimiendo, bueno, lo vamos a trasladar para el 2020, va a ser en la nueva edición, etcétera, etcétera. Hoy, con la velocidad de los conocimientos que se adquieren de manera casi permanente y que van cambiando, o sea, para el 2020 vamos a quedar sumamente atrasados. Y así vendrá el nuevo ministro el 2020, 2021 y nos dirá, dentro de 3 años vamos a modificarlo, y al final de cuentas, mi pregunta es, ¿cómo vamos a reparar ese tiempo que va a perder esa generación? Porque va a perder, aquí hay alguien que pierde.
Son los muchachos 3 años que van a perder con esta pésima educación, o por lo menos desinformada totalmente estas generaciones, ¿no? Porque ese es el tema. Sobre eso, hay un adicional sobre esto. ¿Qué significa ese gasto? ¿Y qué significa el gasto? Hoy día estamos aceptando, usted lo está aceptando, que todo esto ha sido mal llevado, no falta planificación, ha dado infinidad de excusas que son relevantes en todo caso desde su punto de vista, pero nosotros somos congresistas, que nosotros tenemos que fiscalizar no solamente la calidad educativa, sino si es que se va a gastar bien o se está gastando mal. Ese es el tema. Entonces aquí no sé cuánto se estará perdiendo y lo vamos a tirar al tacho de la basura y le estamos dando veneno en vez de darle y nutrirlos de manera adecuada a nuestras generaciones. En primer tema es eso. Segundo tema, en todo caso, señora presidenta, a través suyo, al ministro, a mí particularmente me preocupa el gasto público y está vinculado al presupuesto nacional, de hecho. Aunque les duela, ahora ya se quiere gastar hasta en publicidad. Pero queremos saber qué presupuesto, o mejor dicho, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Y ahí, no solamente a nivel, como muchas veces aquí creen que también somos minusválidos mentales, que no hemos estudiado nada aquí, que no manejamos presupuesto, cuando sabemos mejor de repente que el propio ministro, cuando hemos discutido varias veces, no digamos menospreciando a ustedes, sino el propio ministro de de Economía, cuando ha venido en las 2 oportunidades que nos ha tocado aquí conversar de manera directa. Pero lo que tiene que quedar claro es que ya no se nos mande en términos de resumen simplemente las partidas, sino a nivel de partidas genéricas y a nivel de partidas específicas, para evitar qué es lo que está pasando hoy. Todos preguntamos y siempre nos ponen las cifras gruesas y realmente nos quedamos en nada. Y necesitamos estar plenamente informados para tomar decisiones. Es muy probable que si estamos frente a un escenario así complicado y difícil, como dice el ministro, de repente ya no es conveniente editar estos libros, porque ya no nos sirven. ¿Vamos a seguir engañando a las generaciones siguientes? No sé hasta qué nivel de complejidad habremos llegado, que estaríamos gastando demasiado por gusto y no tendríamos mayor efecto. En ese sentido va también mi segunda pregunta: efectos en el presupuesto del Ministerio de Educación y consecuentemente también como correlato saber qué es lo que, cómo se ha venido gastando y qué es lo que se puede mejorar hacia adelante, porque también lo he escuchado usted que quiere comprometerse en función del trabajo futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero definitivamente miremos hacia atrás en números, ya no en palabras. Aquí tenemos que hacer evaluaciones cuantitativas y fundamentalmente ya cuantitativamente tenemos que ir en esos aspectos. Creo que esa es la forma más fácil de darnos cuenta y ver en números qué es lo que está significando y todo lo que se ha malgastado y se pretende malgastar hacia adelante. Es muy probable que también podamos tomar la decisión que no se efectivicen ya este tipo de contratos, si son cifras astronómicas y que realmente están vinculadas de repente a editoriales, y como aquí, y eso se lo digo, no le echo la culpa a usted, pero hemos visto que aquí las cosas siempre se sobrevalúan. Entonces parece un mal endémico de todo el Estado, y particularmente en el caso, muchos defienden al Poder Ejecutivo, pero y siempre se prenden del Congreso, cuando el Poder Ejecutivo maneja 155.000 millones de soles. Y no queremos mirar por ese lado. Tenemos que mirar, si queremos ajustar en los presupuestos, es indudable que tenemos que apuntar a la madre del cordero, a los efectos más grandes que se tienen sobre ese tema. Tercer aspecto, que también es un corolario de lo anterior. ¿Qué responsabilidad vamos a asumir en todo caso para el 2020? Porque nos dice que el 2020 vamos a traer otros libros y de repente también resulta siendo desfasados y así vamos a llegar hasta el siglo XXII y no vamos a arreglar nunca nada. Justamente a raíz de esta curva de la experiencia nosotros podemos acortar los espacios y los tiempos. O sea, justamente nosotros ya no podemos hacer ese recorrido, esa curva, y vamos a seguir perdiendo todas las veces dinero y sobre todo perjudicando a la población educativa. Entonces, tenemos que ir, señor, en una sola tangente, tiene la curva, una tangente, ir la línea más corta. Y creo que por ahí podríamos estar mejorando y de repente lo terminamos aplaudiendo a usted dentro de 6 meses. Pero es necesario corregir esta figura. Si vamos a seguir viniendo a contarnos el mismo cuento y seguir con la misma curva que estamos haciendo, bueno, no hemos mejorado nada y vamos a seguir así en este plan, señor ministro. ¿Cómo piensa superar esta situación también? Porque de eso se trata. El cuarto tema ya también va vinculado, usted nos trata de dar una explicación sobre el friaje,
pero que no nos llena de, o sea, vinculada fundamentalmente a lo que está sucediendo aquí en el caso del sur del Perú, del cual vengo. Son más de 100 niños que en este momento han dejado de asistir y han fallecido fundamentalmente, ¿no? Perdón, más de 100 niños que ya han fallecido inclusive por ser desatendidos de una u otra forma y justamente en edad escolar, y muchos más son los que están ahora dejando de asistir. Y alguien ya lo manifestó, un problema creo que me habló el señor González, dijo el del siglo pasado, no, estos problemas han sido resueltos en los países desarrollados en el siglo XIX. O sea, todavía te equivocaste de 100 años, Pero, es decir, estamos en una etapa de las cavernas. Lo primero que exterminó a los neandertales, a los hombres del Cromañón, fue justamente este tipo, las glaciaciones. Y nosotros no somos capaces de reaccionar frente a un esquema de tal naturaleza, señor ministro, y nos contentamos con decir, bueno, puede haber un friaje, que, bueno, en todo caso, se sentirán contentos que sigan muriendo niños, por favor. Son los primeros que tienen que ser atendidos. han dicho, bueno, esa es la información suya, no sé, que ahora este año están contentos porque han muerto menos que el año pasado. Por favor, yo no sé, yo no tendría ni cara para defender al gobierno, ni cara, y eso me duele a mí porque justamente vengo de esa zona sur y hemos trabajado a 5.000 metros nosotros. Y tenemos la experiencia clara, señora presidenta, y no es tan simple, señor ministro, hay que tener, pues, por lo menos, hay que sentirse, pues, indignado frente a esa situación. Y sobre todo, mire, ahí tienen varios efectos. Uno, en que esos sectores no reciben una buena educación. En segundo lugar, seguramente los libros que salgan ahora le van a llegar el 2020. Y van a estar, y después de lo del 2020 le entregarán el 2025. Y así sucesivamente, o sea, aparte de recibir mala educación, encima van a llegar absolutamente desfasados. Y aparte de ello, adicionalmente, esto tiene una altísima mortandad. Yo creo que justamente son los colegios educativos de esas zonas, de esos lugares, que uno nunca les presta atención, muchas veces salen los mejores estudiantes. Y nos consta a nosotros, particularmente, donde yo vengo del departamento de Tacna, que usted sabe que tenemos el primer nivel de competitividad. Y por lo tanto, pero para que se dé cuenta, hemos ido y visitado cada una de esas zonas, y donde hay alumnos excelentes. Imagínense, en las peores condiciones salen alumnos muy buenos, pero la mortalidad es muchísima. Imagínense que es muy lamentable que esos futuros profesionales de repente, porque salen con muchas ganas, y es masa, algo que ustedes de repente no lo conocen. Muchos de estos estudiantes se van a Bolivia a estudiar porque son mejor atendidos. Y en estas condiciones del friaje usted debe tener conocimiento también, señor ministro. Perdón, señora presidenta, pero esta es una situación que nos lacera el alma. Porque niños de esta naturaleza se van, ahí a 20 kilómetros está Bolivia. Y está Chile también, un poquito más lejos. Pero viajan hasta ser atendidos a los centros de salud. En el caso, y con Bolivia, o sea, nosotros en qué nivel estamos llegando. Antes por lo menos iban al lado chileno, decían, bueno, los chinos están mejor que nosotros, pero ¿qué significa ya con Bolivia? Significa que estamos en una situación paupérrima, que ojalá les llame la atención también a los señores de la gran prensa que están aquí y que muchas veces nos critican de la peor forma. Pero aquí estamos para poner siempre la cara y decirle la verdad al pueblo peruano. Muchas gracias, señor ministro, por intermedio suyo, señora presidenta, pero creo que esos 4 puntos, ojalá que nos contente de manera directa, más allá de los buenos deseos, creo que necesitamos respuestas concluyentes. Muchas gracias, señora ministra. Señor ministro, gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Castro. Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a nuestro ministro y ojalá que no se incomode o esta noche no le dé ningún insomnio porque dice que no le quita el sueño la historia del terrorismo y la ideología del género, y con todo respeto le voy a decir que sí debe sufrir de insomnio con la historia del terrorismo y lo que se vuelve a repetir. Señora presidenta, ahora van a ser casi 2 años, a Dios gracias, que todavía no lo cierran el Congreso, ¿no? Pero estamos cumpliendo 2 años a discutir estos mismos temas. 2 años. ¿Y sabe por qué
Y siguiendo en la línea del congresista Castro, ¿sabe por qué, señora Presidente? Porque se miente, se distorsiona la verdad, se burlan y engañan. Esa es la razón principal por qué cada vez tenemos que volver a perder nuestro tiempo, y con el dinero que los peruanos dan para que nosotros hagamos leyes, tengamos que hacer perder el tiempo por estas mismas personas que tienen ese doble discurso, que linda en la hipocresía y en el cinismo, que por un lado dicen estar contra el terrorismo y por otro lado, cuando presentamos ciertas leyes, hacen un trabajo sutil en favor de los terroristas. Y eso ya sabemos quién son, y lamentablemente hay también un grupo de congresistas, señora Presidenta, que habría que tener 2 años de discusiones estériles. Segundo tema, señor Presidente, señora Presidenta, y para nuestro invitado. Excesos, claro. Señora Presidenta, durante toda la época del terrorismo hemos hecho como 100.000 operativos. 100.000 operativos. ¿Cuántos ha habido de excesos aislados? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Y qué porcentaje es eso? No llega al 0.1%. Entonces no se puede decir acá y poner en la misma balanza a las Fuerzas Armadas y a los terroristas. Y hay que decirle con su nombre: terroristas, genocidas y homicidas. Y a usted, señor ministro, con todo respeto, sí debe quitarle el sueño la historia del terrorismo. ¿Sabe por qué? Porque las mismas condiciones vienen repitiendo. ¿Y cuál es la razón? Nos hemos puesto a analizar de magnificar estos hechos aislados. ¿Sabe cuál es la razón, señora Presidenta? Es de desprestigiar, desmerecer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no tienen la catadura moral para poder luchar contra el terrorismo, porque son una manga de homicidas, genocidas y violadores. Esa es la razón principal. Desprestígialos, desmeréceles. Diles que son una manga de homicidas y violadores, por lo tanto, no tienen las facultades ni la catadura moral de poder luchar contra. Esa es la razón principal. Y es el principal elemento que defiende a todos los peruanos, señora Presidenta. Ahora hablamos ideología de género. Yo les pregunto, y disculpe usted, señora Presidenta, como ayacuchano, como serrano, ñoja manan junjarunichu, manan penjacunichu rimaita runacimita, chaimanta Ochoa, creyente, que ha comulgado. Y un poco voy a hacer un paréntesis, porque he ido a Cusco, pero no me he puesto la de medalla del Congreso, porque mejor no digo nada. Bueno, señora Presidenta, mire, yo voy a ser bien claro. Yo soy muy creyente. Si tuviéramos autoridades que estén cerca de Dios, desde ministros, presidentes, políticos y todo, no habría tanto ladrón, no habría tanto ratero, no habría tanto abusivo, no habría tanto corrupto. Así de sencillo, señora Presidenta. Necesitamos autoridades que estén cerca de Dios. El que esté cerca de Dios no llegará a ser como Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres, pero por lo menos tenemos el temor de mentir, de engañar, de burlarlo, como hizo el señor Kuczynski respecto a su compromiso de campaña de mentir y engañar con las pensiones. Y después, ¿y qué dije? Claro, es un presidente fraudulento e ilegítimo porque recurrió al engaño, a la burla, con un compromiso de campaña para ganar votos. Entonces, ¿no habrá, señora Presidenta, como leída, más discriminación respecto a estos seres humanos que los amamos y los queremos, LGTB, homosexuales, todo? Sí los queremos y los amamos. Y yo tengo adelante al señor de Belaúnde y atrás lo tengo a Carlos Bruce. Ya usted sabrá mi situación complicada, pero no es ninguna situación complicada, porque les aseguro que yo los quiero, los amo, pero ahí cito nada más, ya, más que otros congresistas, y no me vengan a decir homofóbico, porque de verdad le tengo el aprecio y afecto particularmente al que está delante mío, y yo estoy atrás. Entonces, en ese sentido, ¿no habrá mayor discriminación con nosotros de la gente andina? No le vemos la discriminación en los puestos de trabajo al cholo barato, como se dice despectivamente, por su necesidad de trabajo,
más importante, ese grupo del LGTB que también merece el respeto, nuestras consideraciones, o los grupos del Perú profundo de nuestras comunidades nativas y andinas? Claro que ellos merecen más, que son los verdaderos dueños ancestrales de todos nuestros yacimientos mineros. En ese sentido, señora presidenta, de verdad, yo no sé por qué seguimos perdiendo el tiempo acá, ya 2 años, con el mismo tema, y voy a regresar al principio. Es porque cunde la mentira, el engaño, la burla, ese doble discurso, que se dice una cosa y se actúa de otra manera. No somos coherentes en nuestro discurso. Señora presidenta, para terminar, habló nuestro congresista Edgar Ochoa, matemáticas y ¿qué más era? ¿Cómo? Comprensión de lectura. Más que matemáticas y comprensión de lectura, yo diría, ¿y dónde está la educación cívica? ¿No interesa? Ah, no le interesa a él, efectivamente. Señor presidente, yo no lo he dicho, lo está diciendo él. Ya. Claro. ¿Qué se enseña en la educación cívica? Los valores éticos y morales, los valores cívico-patrióticos, venido a menos. Le preguntan a un estudiante quién fue Bolognesi y quién fue Andrés Avelino Cáceres, que lucharon por la independencia. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué sufrimos de carestía de lo que es la honestidad, de lo que es el honor, de lo que es el valor, de lo que es el coraje y tantos? ¿Y sabe qué? Le recomiendo a usted, señora presidenta, a través de su persona, no le dé las definiciones de lo que es coraje, de lo que es honor y todo eso. Hágale una escenificación. Con eso aprenden más. Escenifíquele las palabras de Bolognesi 2 días antes de la plaza de Arica, que le dijo: tengo deberes sagrados que cumplir, y tú como estudiante también tienes que cumplir tus deberes. Y ahora tengo hasta resistencia dentro de mi grupo, que por qué para sacar un proyecto de ley, los de 17 años, menores de edad, ¿qué hacen en la calle más allá de las 10 de la noche? Se oponen. Algunos congresistas dicen, va contra la Constitución el libre tránsito. Yo, padre de familia, 12 años, te quedas en la casa y no sales a la calle. ¿Qué me va a denunciar a mí de abuso de autoridad porque quiere ir a reunirse con su pandilla? Debemos sacar una ley y debemos apoyar con usted, señor ministro y señora presidente, que nadie de los 17 años más allá de las 10 de la noche no puede salir a la calle. Que no salga a la calle. ¿Qué hace alguien de los 17 años en la calle? ¿Qué cosa está? ¿Con su troncho? Perdón, estoy utilizando un término de Kuczynski, no es el mío. ¿Qué está? ¿Con su trago? ¿O está en un acto delictivo? Cuidemos a nuestros jóvenes, saquemos leyes en las cuales verdaderamente hay que crearle las condiciones para que sean como nosotros. ¿No, congresito Ochoa? ¿De verdad? ¿Nos han dado palo? Sí que nos han dado palo. Ahora le jala la patilla, pucha, pobre profesor, le enjuician. ¿Cuánto tenemos que regresar? Y no me digan a mí ahora de violento, porque en la Biblia también dice, métele palo de vez en cuando y cría a tus hijos con un poco de frío y un poco de hambre para que sepan valorar lo que significa ganarse un centavo o un mordisco de pan. Entonces, señor presidente, en la misma línea de nuestro congresista Edgar Ochoa, ¿sabe qué? Bueno, quiero acolerarme a tu posición también, Pecia. Entonces, ¿sabe qué? Y me hace acordar cuando vino el gabinete acá y hablaban de un ministro de Economía, de un premier, que decían que era una luminaria, maestrías, doctorados en Oxford, Harvard. ¿Qué me importa a mí tener un ministro con tantos diplomas debajo del brazo si no tiene lo principal, que son los valores éticos y morales? Si no tiene alto sentido de sensibilidad humana por los más necesitados, un ministro. Y de verdad, por último, señora presidenta, debemos racionalizar, optimizar y priorizar el presupuesto si no alcanza para todos. Si yo tengo 4 manzanas, siempre doy el ejemplo, y tengo que repartir entre los niños pobres, yo no le puedo dar 2 manzanas al niño pobre y 2 manzanas al niño rico. Eso será igualdad, pero no es inequidad, es inequidad.
Equidad será darle 3 manzanas al niño pobre y 1 manzana al niño rico. Esa es la forma como se gobierna. Y cuando he conversado con muchos presidentes, inclusive de los últimos, me dice, ay, qué complicado es gobernar. Usted no sabe que me piden esto, el otro. No se complica gobernar cuando no se recurre a motivaciones personales ni a intereses del compadrazgo de partido político ni partido económico, señora presidenta. Para Así terminar, que, congresista. gracias, y yo termino, señora presidenta, siempre con mi consejo. Le voy a dar mi libro, El silencio de los héroes, para que sufra un poco más de insomnio, señor ministro. Una interrupción me está pidiendo y yo ya termino de ahí, señor presidente. Gracias, congresista Donaire. Tiene la interrupción del congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta. Gracias al congresista Donaire. Me es difícil igualar al tono de voz del congresista, que me parece muy bien planteado su ponencia y lo que dijo. Suscribo casi todo lo que él mencionó. Presidenta, también así como aprecio la presencia de la doctora Juliana Calombroy, quien va a hacer uso de la palabra final, también pediría por su intermedio que por 3 minutos se le dé la palabra al doctor Juan José Uchuya, que es de la Asociación de Padres Unidos Pro Familia, al final de la reunión, como usted considere. Pero permítame dar unos alcances. El ministro ha dicho, solo se va a imprimir lo que ya se ha dejado. Interesante, ¿eh? Lo que viene, él no puede hacer nada, no tiene autoridad, no tiene facultades, sencillamente deja correr. Lo que ya dejaron los anteriores se va a imprimir. Segundo lugar, ha dicho, cuando los anteriores ministros, hay que entender esto, mencionaron el género, él ha recogido su frase, porque también en sus declaraciones en el comercio dice, quiero ser contundente, dice el ministro de Educación, quiero ser contundente en la posición del Minedu, no está hablando a título personal, del Minedu, voz política, políticas públicas. La igualdad de género es una herramienta que debemos utilizar para erradicar la violencia contra la mujer desde las escuelas. Está hablando de igualdad de género. Es decir, está hablando desde una ideología, desde una perspectiva ideologizada, porque para combatir la violencia, querido ministro, a través de usted, presidenta, todos los colegas, los presidentes y el pueblo peruano, no se puede combatir la violencia desde una ideología de género. Hay que combatir la violencia con nombre propio, desde donde se debe combatir directamente. Por eso es que hasta ahora no se combate la violencia, pues, por todo el género y todo lo demás. Es más, presidenta, me preocupa que de acuerdo a su cronograma de actividades y fechas y todo lo demás, se vayan a continuar imprimiendo los materiales, ministro, a través de usted, presidenta, porque desde el ministro Saavedra, Martins y todo lo demás, se ha gastado 300 millones de soles del Perú imprimiendo esos materiales que se ha retenido, dado a la protesta del padre de familia, no se ha distribuido, y para el ministro eso no significa, como dijo el congresista Castro, están muriendo más de 100 niños por el friaje, y ahí no se invierte. Otra vez, el ministro, al igual que los ministros anteriores, niega la ideología de género. Quiere tapar el sol con una decisión, no existe ideología de género. Ese es un tipo de ideología. Así como niegan el terrorismo, porque para los peruanos sí hubo terrorismo, que escuche el pueblo peruano, no se le llama conflicto armado, hubo terrorismo, que mataron profesores, policías, ciudadanos de a pie y hasta niños. Así como dice, no hubo terrorismo, también dice de acá, no hubo, por supuesto, estudiantes universitarios, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos. Y ahora con la misma manera, dice él, no hay ideología de género. Quiere decir que los padres de familia, él está diciendo, en sentido contrario, son ignorantes, no saben leer, se han enquistado con ese término. Los padres de familia y los educadores no son cultos. Los únicos cultos son todos los del Ministerio de Educación. No, presidenta. El ministro tiene que cambiar, y termino haciendo un pedido de la gran mayoría, casi todos los padres de familia y estudiantes del Perú, que se retire el enfoque de género del currículo nacional y de los textos. Ese es el pedido claro y contundente y transparente a nivel de Perú. El ministro no puede, desde una ideología, defender, y ya tomó postura. Dice, estoy esperando cuál es la sentencia final del Poder Judicial. ¿Qué esperando? Si ya declaró, ya tomó parte, ya sentó posesión. Entonces se está riendo y burlando de los padres de todos los peruanos. Y termino con esta, presidenta. Ha dicho en un momento, cuando hablábamos de que hay que respetar diferentes puntos de vista, dice, hay que otorgar libertad de pensamiento. Qué curiosa frase del ministro. La libertad de pensamiento es intrínseco, irrenunciable
en todo ser humano. No lo otorga el Estado, no lo otorga el Ministerio de Educación. Uno es libre para pensar. Entonces, mire, estas frases y palabras, él, por supuesto, con su buena intención, no quiero cuestionar